Ciao ragazzi, come state? Benvenuti alla prima lezione di italiano con me. E se siete preoccupati che tutte le lezioni saranno in italiano, non preoccupatevi. Y si no entendiste nada o poco de lo que dije, pues estás en el lugar correcto, porque para eso existen estas clases que te ayudarán a no solo entender, sino poder comunicarte en italiano. Y te diré lo que puedes encontrar tranquilamente en un instituto de idiomas, en un instituto, bueno, de italiano. Así que vamos a ello. Ah, y por cierto, quizás algunas veces hable en italiano y es para que te vayas acostumbrando a palabras del día a día, no te preocupes. Todo es un proceso y verás que te vas a divertir. Entonces, empezando con la clase número uno, este es el temario en el que vamos a ver el alfabeto, la pronunciación, las combinaciones de las palabras, el género y número y los pronombres. ¿Ok? Entonces, aquí les presento pues el abecedario no español, sino italiano. Y esto es porque, bueno, sí, se parecen bastante, bastante de similitud. Ahora, ¿en qué se diferencia? Bueno, en primer lugar se diferencia porque aquí en el alfabeto italiano no existen algunas, o bueno, no están incluidas algunas consonantes, algunas letras, ¿no? Por ejemplo, acá las letras que no están incluidas en el alfabeto italiano es la Y, la J, la K, la X y la W. De ahí el resto, pues sí. Y es que el alfabeto italiano está conformado por 5 vocali, 5 vocales y 16 consonanti, ¿no? 16 consonantes. ¿Y cuáles son? Pues vamos a verlo, ¿no? Porque te estarás preguntando, o lo que más te importa a ti es la pronunciación, ¿ok? Entonces, empezando por la primera, es la letra A. ¿Y esta cómo se pronuncia? Se pronuncia A. Excelente, muy bien. Ahora, aquellas en las que no estén, bueno, no tengan acá o estén vacías, significa que se pronuncian de la misma manera que en el español. ¿Ok? Entonces tenemos la A, tenemos la B, la chi, que esta, bueno, para mí en lo especial es la más difícil, porque a la hora de leer sí como que nosotros podemos leer como en el español porque aún no estamos acostumbrados, pero no se preocupen, o sea, a medida que vayan leyendo textos, que pase el tiempo, que vayan practicando, porque la práctica es el maestro, entonces ya se van como que acostumbrando, ¿no? Entonces tenemos A, B, G, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, o también podemos decir V y Z. Z. ¿Ok? Ahora, hay algunas consideraciones que tenemos que tener y es que esta letra de aquí se pronuncia V. V. En el español, pues indistintamente usamos la palabra B grande y V, la misma, lo pronunciamos de la misma forma. Y bueno, no debería ser así, pero es que sí debe de tener, cada letra tiene su propia pronunciación. La B grande pues se pronuncia B, ¿no? B, 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 y este es V, V, con los dientes entre los labios. V, V, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos decir vaca, pues lo decimos así, ¿no? Sin más, vaca, pero debería ser vaca, vaca, ¿no? Entonces este sería vu y o también podemos decir vi. Ahora, si bien es cierto en el español si nosotros decimos vaca o vaca, eh, pues igual lo vamos a entender. Pero sí en italiano sí se escucha, sí se puedes notar cierta diferencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá dice formato da 5 vocali. Entonces no sería vocali, sino vocali. ¿Ok? Formado por 5 vocales. Y esa es una acotación. Y la otra importante es de que en el italiano se pronuncia cada palabra. Se pronuncia cada letra. Perdón, cada letra. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la F. Bueno, eso es lo que decimos en español, pero en italiano se pronuncia cada, cada letra.
¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que este de acá, la F, se dice F, F. La M, M, M. La N, N. Entonces acá hay un doble sonido. ¿Ya? L, M, N. Tienes que tomarte tu tiempo para pronunciar. Igual, de la misma forma la S, S, S. ¿Ok? Igual aquí, por ejemplo, ¿no? Agarrando este ejemplo. Vocali, vocali. ¿Ok? Ahora, bueno, las otras que no están incluidas en el alfabeto italiano, pero de igual manera podemos repasarla, que es la Y, que se dice Y, la J ilunga, K, kappa, kappa, la X, X, y la W, ¿no? Que es la W, por eso se dice en italiano V doppia, V doppia o V doppia, ¿ok? Acá hay una doble P, entonces tienes que pronunciar la doble P. Doppia, doppia. Generalmente acá se hace una pausa. Doppia, doppia, ¿ok? V doppia, V doppia, ¿ok? Luego, este es un slide para que practiques tú, des una pausa al vídeo y digas cada una de las letras de las consonantes y vocales, ¿ok? Entonces dale pausa y practica. Muy bien, entonces ya que practicaste, vamos a ver el otro tema, que es ver las combinaciones de las palabras, porque cuando las palabras se juntan forman sonidos diferentes al español. Por ejemplo, en el español nosotros esta palabra, esta combinación de palabras, no, de letras, perdón, es che, ¿no? Che. Pero en italiano la CH suena como que. Entonces, que, ki. Por ejemplo, queremos decir, eh, ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? Por ejemplo, si alguien te pregunta, eh, ¿quieres comer algo esta noche? Y tú, ¿qué cosa? ¿No? Entonces, aquí la que se escribe CHE, ¿no? ¿Qué cosa? Igual, eso, ¿qué cosa? ¿Ok? Ahora, la CHI, ki, ¿ok? CHI, ki. Por ejemplo, chiave, 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 ¿ok? Chiave significa llave, ¿ya? Entonces sería así. Ahora, sea K, ¿no? Casa, casa. Seo co, come, come, ¿no? Que significa como. Ahora, seu Q, por ejemplo, Q, China. No hemos visto la C y la I, pero se pronuncia chi. Cucina, cucina, que es cocina. La CI es chi. Sería, por ejemplo, cinema, cinema, que es cine. La CE, que es che, certo, certo, que es cierto. Ahora, cuando tenemos aquí una I en el medio, no se pronuncia. Ya esta I la vamos a obviar, pero esta I lo que me dice es de que la C y la A se va a pronunciar como cha. ¿Ok? Porque si esta I no hubiera, entonces sería la C con la K, ¿no? Como esta de aquí, K. Pero la C y A me hace decir que lo tengo que pronunciar como cha. Por ejemplo, chao, chao, ¿ok? Que significa hola o adiós. Significa ambas cosas. Hola o adiós, depende del contexto. Entonces, no es, por ejemplo, chiao, ¿no? Chiao no es, sino se dice chao. Es como si la I no existiera. La C-I-E, che, por ejemplo, chelo, que es cielo, ¿no? En español. C-I-O, cho, entonces ya le vas agarrando, ¿no? Cha, che, cho. Cho, por ejemplo, chocolato, 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 ¿ok? La GN, que es la ñ en español, por ejemplo, lasaña. La GLI se pronuncia yi, yi, ¿ok? Como si fuera una doble L-I, yi. Familia, familia, es familia.
familia. Ese sí es el dolor de cabeza de los que hablan español o en otros idiomas, porque esto sí, no, nosotros en el español no tenemos esto. Ahora, voy aquí a detenerme un poco. ¿Cómo tener este sonido? Porque seguramente lo estás intentando en casa o donde estés escuchando y no te sale el sonido como tú quisieras que suene, ¿no? Quizás te suena como familia, 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 ¿no? Entonces, aquí, bueno, es que lo que pasa es que en español, por ejemplo, para decir familia, ¿cómo está tu lengua cuando pones o pronuncias esta parte de acá de familia? Familia, ¿cómo dices tú lía? Lía. Si te das cuenta, cuando dices lía, la lengua, la punta de tu lengua está hacia adelante. Lía. La punta de tu lengua es la que choca con tu paladar y se forma el sonido. Lía. Lía. Pero para decir este GLI italiano, no se hace con la punta de la lengua, sino se hace con la parte de atrás de la lengua. ¿Ok? Entonces trata de decir lía, pero en vez de poner la punta de la lengua, pones una parte más atrás de la lengua. Lía, lía, lía. Y la parte de más atrás choca con el paladar de arriba. Lía, lía. ¿Ok? Entonces más o menos así vas practicando. Ahora, también en caso, bueno, hay algunos estudiantes que sí, también en caso de que no les salga, porque esto es práctica, puedes empezar diciendo como si fuera una doble L-I. Familia, familia, familia. No es Y-I, porque una Y-I es familia, familia, ¿no? Como es un sonido más dental, ¿no? De más de los dientes. Familia, no, es familia, ¿ok? Ahora, siguiendo, tenemos aquí la qui, la que, qua, quo. Si les dije, ¿no? En el italiano se pronuncian cada letra. En español, acá nosotros decimos ki, que, ka, ¿no? Bueno, quo posiblemente. Pero acá en italiano sí trata de pronunciarlas todas, ¿no? Sí, entonces, qui, que, qua, quo. Por ejemplo, qui, quinto, que es quinto. Que, questo, que es esto. Qua, cuando, que significa cuando. Quo, bueno, acá sí hay un error, que acá dice cual cosa, ¿no? Que significa algo, algo de, ¿no? Cuál sería un ejemplo de este de acá, cual cosa, ¿no? Bueno, ahora pasamos al siguiente tema, que es género y número, que es un tema súper fácil, que es la base de todo. Que acá, bueno, acá en el italiano tenemos dos géneros, el masculino y el femenino, y sí, hay unas palabras que tienen ambos, por ejemplo, pueden ser masculinos o femeninos. En el masculino, generalmente la palabra va a terminar en O, ya el singular, y si nosotros queremos hablar en plural, o sea, pasar de la palabra masculino singular a plural, reemplazamos la letra O por la I, y en femenino, la letra A por la letra E. Por ejemplo, tenemos ragazzo. Ragazzo significa chico. Entonces, si queremos decir chicos, si queremos pluralizar, entonces cambiamos la O por la I. Y tenemos ragazzi. Ragazzi. Y en femenino, por ejemplo, casa, cambiamos la A por la E. Case. Case. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo casa y casas. Casa se dice casa y casas, plural, se dice case. ¿Ok? Ahora, en caso de que sea o bien masculino o femenino, por ejemplo, estudiante. Estudiante o bien puede ser pues hombre o mujer, ¿no? No sabemos. Simplemente sabemos que es estudiante. Estudiante en italiano se dice studente. Studente. No cometas el error de decir estudiante. No. Si te das cuenta, acá no hay una E delante. No se dice estudiante, se dice studente, studente. Y para decir estudiantes, se cambia la E por la I. ¿Ok? Studenti, studenti. ¿Ok?
studenti, estudiantes. Ok, entonces, si lo has captado, vamos a practicar. Ahora, ponle pausa al video y aquí convierte las palabras que están del singular, tanto femenino como masculino mezclados, y conviértelos al plural. Muy bien, entonces espero. Ok, una vez que ya lo has tenido, que te recomiendo escribirlo en papel y lápiz aparte, porque la escritura también te ayuda bastante a lo que es el aprendizaje de un idioma, sobre todo cuando lo escribes a mano, más que a computadora. ¿Ok? Entonces, estas son las respuestas. De tavolo, que significa mesa, ¿ok? Tavolo, como es está un nombre masculino, pasa a ser de la O a la I, tavoli, ¿ok? Mesa, mesas. Del libro, como está en masculino, cambio la O por la I, queda como libri. Bueno, que ya se sobreentiende qué significa. Porta, que significa puerta, está en femenino. Entonces, de la A pasa a la E. Porta, porte. Puerta, puertas. ¿Ok? Ahora, esto de acá se pronuncia, la G y O se pronuncia como si fuera una Y-O. Entonces quedaría como giorno. Giorno. ¿Ok? Giorno. Es otra combinación de palabras. Giorno. Entonces, como la O está en masculino, pasa a la I para decir giorni. Giorni. Esto significa día. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir buen día, como parte de un saludo, buongiorno. Buongiorno. Entonces ahí ya sabes una expresión que lo veremos en la siguiente clase, que te voy adelantando una. Entonces, amico, que está en masculino, termina en O, pasamos a reemplazar la letra O por la letra I y tenemos amici. No, se dice, ¿cómo se pronuncia la C y la I? Acá está, C y chi, ¿no? Entonces, olvídate del español, tú estás en italiano. Inmérsate en el italiano. Estás aquí en italiano, ¿ok? Entonces, amico, amici. Amico, amici. Amigos, ¿ok? Amici, amigos. Amigo, amigos. Ahora, scuola, que significa escuela, se dice scuole, en plural, ¿no? Que, bueno, la misma lógica. No se dice escuela, se dice scuola, ¿ok? Ahora, ragazza pasaría a ser ragazze, ragazze, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta, al principio del video les dije ciao ragazzi, ¿no? Hola chicos, que lo puse como aquí, ¿no? Hola chicos. Ok, entonces eso sería todo. Ahora vamos a ver los pronombres, importantísimo porque de acá parte todo, ¿no? De acá podemos conjugar los verbos, ¿no? De ahí vamos a aprender los verbos más importantes que se usan al día a día, ¿ok? Y que lo vamos a conjugar con sus respectivos pronombres personales. Pero primero tenemos que saber cómo se dice yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, al italiano. Entonces empecemos. Yo se dice io, io, tú, tú, ella, lei, él, lui, nosotros, noi, ustedes, voi, loro, ellos. ¿Ok? Entonces, io, tú, lei, lui, noi, voi, loro. Otra vez, io, tú, lei, lui, noi, voi, loro. ¿Ok? Entonces acá si te das cuenta el void es con V, entonces tienes que pronunciarlo como UV, no como V grande. Ya, entonces aquí eso sería algo para que lo vayas practicando en casa mientras estás caminando, vas pensando, oye, pero ¿cómo eran los pronombres personales? ¿Cómo se decía ella en italiano? Lei. ¿Cómo se decía nosotros en italiano? Noi. Entonces así, mientras vas haciendo otras cosas, vas pensando en italiano. ¿Ok? Entonces, te reto a pronunciar. ¿Ya?
ya serían los últimos minutos de la clase, entonces te reto a pronunciar según lo que has aprendido. Muy bien, dale pausa, trata de leerlo, si bien es cierto puede hacer que algunas cosas no lo hayamos visto, pero puedes inferir. ¿Ok? Entonces, ponle pausa al vídeo. Muy bien, entonces, ¿ya trataste de pronunciarlo? Ok, aquí lo vamos a ver. Entonces, la primera se dice mi dispiace. Mi dispiace, que significa lo siento, perdón. ¿No? Por ejemplo, cuando estás caminando por la calle y te chocaste con el hombro de otra persona, tú dices mi dispiace. Por ejemplo, para darte un ejemplo. La mattina, la mattina, la mattina, ¿ok? La mañana. Tazza, tazza, como si fuera pizza, ¿no? Tazza, significa taza. Café, café, ¿qué significa? Café. Recuerda que nosotros en español decimos café, en italiano café, ¿ok? Passeggiata, passeggiata, ¿ok? Passeggiata, passeggiata, ¿ok? Que significa pues un paseo, ¿no? Una caminata, ¿no? Que es un paseo tranquilo que das, por ejemplo, después de cenar, que no tienes apuro, solamente es para despejarte, ¿no? En italiano es un clásico, es como que en Italia es toda una tradición. Por ejemplo, sales a la calle a ver, a ver el atardecer, caminas por el centro, no sé, caminas por montañas, ¿no? Simplemente haces una passeggiata, ¿ok? Fare una passeggiata, hacer una caminata, ¿ok? Oggi, oggi, oggi significa hoy. Muy bien, entonces ese sería todo por hoy día y muchas gracias por ver el video y recuerda que puedes suscribirte y seguir viendo las clases que van a ver a continuación. Entonces nos vemos para la siguiente lección de italiano. Chau chau.